Muy buenas noches, queridos hermanos de la región Lima Provincias. Acá, en el set del diario regional hoy, donde acá no nos callamos nada, mis queridos hermanos y hermanas de la región Lima Provincias. Como siempre, agradecer la gentileza del secretario general regional Lima Provincias de la CGTP, don Everardo Cadío Huertas, reconocido dirigente sindical que siempre está del lado de la defensa de los derechos de nuestros hermanos y hermanas trabajadores, tanto en el sector público como en el sector privado. Hoy con él vamos a analizar la coyuntura política nacional. Vamos a empezar primero de más a menos. También vamos a hablar del tema de la Municipalidad Provincial de Huaura. Bueno, ante todo, don Everardo, agradecerle la gentileza y sus saludos para las cámaras del diario regional hoy y para toda nuestra audiencia que nos sigue a través de las redes sociales. Bueno, David, muy buenas noches a todos los que nos escuchan y los que nos ven. Y un saludo muy cordial a toda la región, a los trabajadores, a los amas de casa, a los jóvenes, a las mujeres que día a día luchan por sobrevivir en esta pandemia, en esta realidad del país. Estamos dispuestos a responder las inquietudes que desea formular. Don Everardo, hay una, importante y reconocida aceptación por parte de la ciudadanía que, el profesor José Pedro Castillo Terrones, haya asumido la presidencia de la República, haya ya sido reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, haya ya juramentado en el cargo. Su mensaje a la nación del 28 de julio, bastante esperanzador. Sin embargo, consideramos, algunos también así lo creen, que en el tema laboral, en el tema de los trabajadores, parece que ha faltado ampliar algo, pero algunos nos dicen que sus técnicos son los que se van a encargar. Desde la CGTP, ¿cómo se ha tomado el mensaje del 28 de julio por nuestro actual presidente José Pedro Castillo Terrones? Bueno, desde la CGTP nosotros lo hemos tomado como esperanzador. En términos generales, muy positivo el mensaje. Efectivamente, en el tema laboral sí faltó mayor profundidad, pero como es un mensaje general de 28 de julio, indudablemente creemos de que en la presentación del Premier Bellido al Congreso de la República y con la presentación del nuevo ministro de Trabajo van a profundizar el tema laboral, ¿no? Porque a nosotros lo que nos preocupa justamente es la agenda laboral que la CGTP presentó en su oportunidad, tanto el presidente de la República en enero de este año y al Congreso de la República, pero también nuevamente vamos a reiterar la presentación de la agenda laboral. Dentro de ellos, por ejemplo, destaca el pase de los compañeros CAS de 276 o 728, cuyo expresidente Sagasti lo ha llevado al Tribunal Constitucional. Lo que nosotros estamos solicitando es que el presidente Pedro Castillo, ¿no?, retire la demanda de inconstitucionalidad. Y de igual manera, también la ley de negociación colectiva en el sector público. De la misma manera, aprobó el Congreso y ha sido derivado por el expresidente Sagasti al Tribunal Constitucional. De la misma manera estamos solicitando que sea retirado eso, porque creemos que ambas leyes han sido largamente discutidos y largamente añorados también por los trabajadores, porque no es posible y acá mismo lo dije cuando vine en su oportunidad, no es posible que los compañeros trabajadores de CAS sean tratados como personas, como trabajadores de segunda clase, cuando en realidad no debe haber discriminación, y especialmente en el Estado. Por lo tanto, es justo y justifica que los compañeros pasen a cualquiera de los regímenes, ya sea 276 o 728, dependiendo de la institución en la que predomina cualquiera de los regímenes. Y de la misma manera, no es posible que los trabajadores del Estado no podamos hacer una negociación colectiva en la parte económica,
cuando el Estado justamente exige al sector privado y a través de SUNAFIL, etcétera, si no se cumple lo sancionan, lo multan, pero sin embargo el Estado no hace efectiva lo que pregona para otros. Entonces sacaron una ley, la ley Servir, y luego también la ley de presupuesto público de todos los años, en la que prohibían hacer negociación colectiva para la parte económica, solamente para cuestiones de trabajo, ¿no? Entonces, creo que no es lo justo. Y lo justo es que los trabajadores, tanto el sector público como el sector privado, puedan hacer negociación colectiva íntegra, las condiciones laborales y también la parte económica, que también es muy importante, ¿no? Don Everardo, la CGTP ha hecho pronunciamientos públicos, pero ya formalmente ha ingresado ese pliego de pedidos de que las demandas de inconstitucionalidad que irracionalmente Pancho Sagástegui presentaba por intermedio de su procurador de la PCM, ha ingresado ya ese pedido formal al despacho de la presidencia de nuestro actual presidente Pedro Castillo. Bueno, sí, nosotros hemos exigido esa propuesta porque, como vuelvo a reiterar, los compañeros CAS han venido luchando año tras año. Eso ha sido uno de los puntos de las luchas y las movilizaciones. Y el otro punto también en esa exigencia es que se derogue el decreto de urgencia 038 de suspensión perfecta, ¿no? Porque creemos de que las empresas han hecho uso y abuso de este decreto de urgencia y han despedido a miles de trabajadores, incluso empresas que han recibido, ¿no?, de Reactiva Perú, han recibido también de parte del Estado el apoyo para que puedan pagar a sus trabajadores. Sin embargo, ese dinero los empresarios se lo han hecho quedar y no han pagado a los trabajadores, muy por el contrario han despedido. Ese es un abuso de la norma. Entonces, creo que lo justo en esta pandemia es que se derogue ese decreto de urgencia y no haya suspensión perfecta, ¿no? Y que la reactivación económica de la que nosotros vamos a apoyar como trabajadores, porque ahí descansa todo el esfuerzo, la riqueza que genera el país, es producto del trabajo de los trabajadores, el esfuerzo de los trabajadores, y por lo tanto también se le debe tratar en las mismas condiciones, como ser humano, ¿no? Esas son las demandas urgentes que nosotros hemos solicitado. Y que ya el profesor Pedro Castillo tiene conocimiento, entonces. Efectivamente, esperamos de que... Es más, lo hemos visto en campaña al profesor Pedro Castillo metiéndose sus balconazos de la sede central de la CGTP en la ciudad de Lima capital. Me imagino que ya algo se ha conversado, algo se ha adelantado. Los trabajadores hemos apoyado incondicionalmente al profesor Pedro Castillo y lo seguimos apoyando y le seguiremos apoyando mientras cumpla con todo el plan de gobierno del Bicentenario, mientras cumpla todos sus ofrecimientos, mientras haga respetar los derechos laborales, no solamente laborales, sino también lo que ha ofrecido en el campo del modelo económico. La propuesta es el cambio del modelo económico, del primario exportador a un modelo justamente de industrialización del país, de dar al apoyo al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, al micro y pequeño empresario, ¿no?, a los MIPES, apoyo financiero, técnico, en todo sentido de la palabra. Don Everardo, acá a través del Messenger me dejan una pregunta interesante. Ya que ha habido ese apoyo durante campaña, ya que ha habido efectivamente ese apoyo desinteresado, esas conversaciones, ¿ya la CGTP le ha dado un plazo al profesor Pedro Castillo? De repente 100 días, hasta fines de este año. ¿Qué plazo le habría dado la CGTP para que más o menos se puedan ver el inicio de la ejecución de esos compromisos electorales con más nuestros hermanos y hermanas trabajadores del Perú? Mira, los más urgentes son
la vacunación universal a todos a toda la población en general, y lo otro es la reactivación económica con trabajo digno. Esos dos urgencias, nosotros podemos ya evaluarlo dentro de los 100 días, ¿no? Porque lo otro, por ejemplo, el cambio de la Constitución y el proceso del cambio del modelo económico, indudablemente tiene que iniciarse también, y también lo iremos evaluando, pero eso se va a dar no en un corto, incluso ni mediano plazo, sino en un largo plazo. Pero es necesario, como nosotros decimos, es necesario comenzar a construir la casa, ¿no? Dejar listo para el segundo piso, ¿no? O ya avanzar hasta donde se puede. Pero es peor cuando no se hace, ¿no? Con cualquier pretexto se retrocede y no se hace. Eso sería lamentable, porque la población, el pueblo no votó mayoritariamente por esa propuesta de retroceso, tal como le están pidiendo la derecha, sino ha votado por un contundente cambio, ¿no? Que es la que esperamos se realiza y la que vamos a apoyar y vamos a empujar. Don Everardo, de sus palabras podemos entender el sentir de nuestros hermanos y hermanas de la CGTP, que es decir, este año 2021 se tiene que trazar e iniciar el camino de los cambios de las propuestas electorales. O sea, no se puede esperar mucho. Este año tiene que iniciarse entonces los primeros pasos. Los primeros pasos, desde luego. Ahí vamos a ir evaluando y vamos empujando. Y eso lo sabe la derecha, por eso que está saliendo rabiosamente, sacando a sus militantes a las calles, tratando o queriendo, proponiendo la vacancia presidencial. ¿Dónde se ha visto propuesta de vacancia presidencial cuando un gobierno tiene recién 10 días, 5 días, 8 días, 10 días, ¿no? Eso solamente cabe justamente en ese grupo fascistoide, antidemocrático, porque no es democrático todo lo que están haciendo, ¿no? Entonces creemos de que ellos van a seguir haciendo lo suyo y nosotros seguiremos haciendo lo nuestro. Inclusive, si es necesario, vamos a salir a las calles en movilizaciones de apoyo al gobierno. Tal igual como vamos a salir de apoyo al gobierno, también exigiremos, ¿no?, los cambios, el inicio de los cambios sustanciales que requiere nuestro país. Don Everardo, hay una situación que nos están haciendo recordar. Alba Luperli, la ex ministra de Economía, la bachiller en Economía, en la época de Vizcarra dieron millonarios con ayuda del BCR, con ayuda del señor Velarde, millonarias ingestas de dinero a las empresas privadas con el famoso Reactiva Perú. Y como usted ha señalado, efectivamente, muchos empresarios, más aún del sector salud privado, algunos que tenían policlínicos, establecimientos de salud, se robaron el dinero de los trabajadores, aplicando la suspensión perfecta de labores. Lo mismo hicieron otras empresas en el sentido de quedarse con el impuesto a la renta. No pagaron el impuesto a la renta y eso creó más caos, más forado en las arcas del erario nacional. Sin embargo, hemos visto en estos primeros días que el señor Roque Benavides prácticamente se ha tenido que meter la mano al bolsillo y ha empezado a pagar como máximo accionista, como dueño de la minera Buenaventura. Desde los años 2006 al 2010 recién ha pagado su impuesto a la renta. Esta actitud debe ser imitada por los demás empresarios, por el demás sector empresarial nacional y extranjero acá en el Perú, empezar a devolver lo robado al Estado por mutuo propio. ¿O usted cree que están esperando que todavía los metan en cana para que entren en razón? ¿Cuál es el sentir de la CGTP? Desde luego, nosotros saludamos el pago que ha hecho Roque Benavides, pero es un pago que debería haber hecho en su momento, pero bueno, y está pagando. Y solo hasta el 2010, el impuesto a la renta. Falta ahora 10 años más. Pues desde luego. Y tiene que ser, los empresarios deben ser responsables, deben ser parte del desarrollo del país.
Yo siempre digo, cuando el país desarrolla, los empresarios también van a crecer. El problema es que cuando los empresarios ven solamente en su bolsillo y no les interesa ni el desarrollo del país, ni sus trabajadores, ¿no? Como que solamente ellos deben tener las utilidades y las ganancias. Si es mucho más, como en el campo de la minería, no interesa. Pero decirlo, por ejemplo, yo estoy ganando y puedo aportar al Estado, ¿no?, de mutuo propio, no lo van a hacer. Porque tenemos empresarios no nacionalistas en América Latina. No es como, por ejemplo, seguramente como periodista, usted sabe, David, que en Estados Unidos los grandes empresarios, los millonarios, han dicho: queremos pagar. Ellos mismos han firmado documentos diciendo al gobierno: queremos pagar, impónganos una tasa y nosotros vamos a cumplir, porque creemos que en esta pandemia debemos aportar, ¿no?, para poder enfrentar justamente esta pandemia. Pero en el Perú eso no se ha dado, muy por el contrario. Cuando Verónica Mendoza propuso un impuesto de 1% a todos los que ya tienen más de 1.000 millones de soles de riqueza, salieron sus defensores, que todos conocemos, los opinólogos, salieron a defender y a decir que eso no es posible. Y además no se recaudaría mucho. ¿Qué me importa? No se recauda mucho, pero se recauda, aunque sea para algo sirve, si no fuera así. Pero sabemos perfectamente nosotros que con 2% de los multimillonarios, sí el país recauda una buena cantidad. Eso ya se había calculado, ¿cierto? Entonces creemos de que todos tenemos que meter el hombro, ¿no? Los empresarios por su parte, los trabajadores también por nuestra parte, ¿no? Y toda la sociedad en su conjunto, porque la idea es sacar adelante al país. Pero muchos, vuelvo a reiterar, no piensan así. Y justamente porque no piensan así, en estos momentos vienen movilizando, vienen obstruyendo y vienen proponiendo vacancias, vienen proponiendo interpelación a los ministros, etcétera, etcétera, cuando todavía ni siquiera se han sentado bien. Entonces, esa es una actitud irracional, una actitud que debemos de plano rechazar, porque eso no es democrático. Pero ellos hablan de democracia, sorpresivamente hablan de democracia cuando sus actitudes y los hechos lo demuestran todo lo contrario, ¿no? Me dicen, David, pregúntale a don Everardo si por intermedio de la CGTP se le puede pedir al excongresista Carlos Almerí, presidente de la Comisión Congresal Investigadora sobre el caso de Reactiva Perú, de los robos que le hicieron a los trabajadores bajo pretexto de la suspensión perfecta, que dé una copia del informe final del trabajo que él hizo frente a esa comisión, presidió esa comisión investigadora de los famosos Reactiva Perú. Hay muchos empresarios nacionales y extranjeros delincuentes que le han robado a sus trabajadores, lo han mandado a sus casas en pandemia con el estómago vacío, y encima el dinero que dio Vizcarra para pagar la planilla, hasta un máximo de 1.500, se lo han robado, don Everardo. Y esa investigación la presidió el excongresista Carlos Almerí. ¿Él ya entregó alguna información a la CGTP o la CGTP podría solicitarlo a través de su intermedio o a través de la dirigencia nacional? ¿Se ha evaluado esa posibilidad? Que yo sepa, no ha entregado el informe, pero si es necesario nosotros podamos solicitarlo, en todo caso a través de algún congresista. Posiblemente el informe debe obrar en la Comisión de Trabajo. Esperemos que la Comisión de Trabajo sea presidida verdaderamente por un trabajador, un representante del trabajador. Nuestra propuesta, por ejemplo, o nosotros quisiéramos que Isabel Cortés lo presida, la compañera trabajadora de limpieza municipal, que ahora es congresista, que conoce de la realidad de lo que es el mundo del trabajo, ¿no? Y el mundo de los trabajadores, porque hay que conocer esa realidad, ¿no? Para hacer las propuestas, para hacer los aportes que se necesitan, ¿no? En el Messenger me dicen, David, nosotros queremos saber, sabemos que tú eres crítico, queremos saber la lista de los nombres de esos empresarios
nacionales y extranjeros delincuentes. ¿Se podría transparentar esa información? No creo que sea un secreto nacional, ¿no? Es más, hay que publicarlos, ¿no? Hay que publicarlos y nosotros, en cuanto tengamos los nombres completos de esos apátridas. Exactamente. Hay que decir las cosas por su nombre, señalar para poder conocerlos, ¿no? Porque realmente nosotros hemos visto en esta pandemia mucha gente, te digo, hasta incluso emocionaba mucha solidaridad de la gente de la vecindad, del costado, de la gente del parque, pero mucha avaricia inhumana de muchos empresarios, que lo primero que han visto es llenarse los bolsillos a costa de la salud del prójimo. Por eso que hemos visto, pues, estar por las nubes el oxígeno, las medicinas, las camas UCI. ¿Dónde se ha visto? Y el Estado, tranquilo, calladito, con los brazos cruzados, no podía hacer supuestamente nada, cuando en muchos países hemos visto, muchos países no comunistas, países capitalistas, ¿no? Cuando en este caso de pandemia, cuando el gobierno ha ido a intervenir, a abrir las clínicas, ¿no? Establecer los precios de los medicamentos, ¿no? Para que pueda tener acceso las demás personas de a pie, ¿no? En Irlanda, por ejemplo, que podemos decir que nada tiene que ver con el Estado, ha tenido que intervenir en todo sentido. Donald Trump, antes de irse, también tuvo que intervenir muchas clínicas, es más, secuestraron mucho cargamento de equipos médicos, de respiradores artificiales, porque prácticamente, bueno, los empresarios en Estados Unidos, algunos se querían pasar de vivos. Lo mismo también se ha visto en Rusia. Lo que usted dice es cierto. Me dicen acá, don Everardo, ¿podría repetir el nombre de la congresista que es trabajadora de limpieza? ¿Cuál es el nombre de ella? Isabel Cortés. Ella debería ser la persona más idónea. Creemos que debe ser la persona más idónea porque conoce todo lo que se pasa como trabajador. Ella fue despedida de la Municipalidad de Lima. En plena pandemia. Antes de la pandemia, pero cuando llegó Castañeda a la municipalidad y regresó vía judicial, y todavía Castañeda no quiso recibirlo. O sea, este delincuente, este socio de Odebrecht y OAS, o sea, este miserable encima quería violar el Estado constitucional de derecho y mostraba un desprecio a los mandatos judiciales. Así es. Esa es la actitud de muchos, No, yo veo casi todos los días de muchos empresarios. También hay buenos empresarios, pero pocos, pero los hay. Pero como también hay, pues, empresarios totalmente inhumanos, ¿no? No solamente... ¿Inhumanos o delincuentes, don Everardo? Seamos claro, le meten la mano al bolsillo del trabajador, lo explotan y no le pagan. Lindan con la delincuencia, desde luego, por no decir un poco más fuerte. Y la fiscal de la nación no hace nada, no entiende, los congresistas no hacen su trabajo. ¿Cuál es el medio del asunto? O simplemente el defensor del pueblo también ha guardado un silencio cómplice, no ha coordinado, muchos le echan la culpa al defensor del pueblo. ¿Cómo lo han visto ustedes de la CGTP? Aquí el gobierno debería haber tomado cartas en el asunto, porque la ley de salud, no me recuerdo el artículo, pero lo establece claramente. Cuando hay emergencias, el Estado puede intervenir para poder coadyuvar el derecho y la salud de la población, lo dice claramente. Yo no sé cómo tiene que decir para que el Estado pueda intervenir. De la misma manera como cuando estamos hablando de las deudas, ¿no? Tiene que hacer, el Estado tiene que determinar la cobranza, que lo tiene que hacer, ¿no? Y los deudores tienen que poner su barba en remojo. En estos momentos, ¿hay argumento técnico para que pueda subir el dólar? ¿Hay argumento técnico económico para que puedan subir los alimentos, las cosas? No los hay.
¿Sabe por qué están subiendo? Porque hay monopolios y oligopolios. Alicor es una empresa de alimentos, monopolio en el mercado nacional, que domina más del 60% del mercado a nivel nacional. Ellos pueden tranquilamente subir los precios de sus productos y no pasa nada. Dionisio Romero Pauletti, italiano, nacionalizado peruano, es un delincuente, don Everardo. Es un delincuente, sí, le podemos decir. ¿Sabe por qué? Porque una persona que pone dinero en maletines para una candidata, ¿no?, a cuenta de que esta candidata y sus congresistas favorezcan, ¿no?, para sus intereses. Posteriormente con exoneraciones tributarias y todo esto. Por la no aprobación, por ejemplo, con los octágonos, ¿no? Y eso no sé cómo se le podría llamar, ¿no? Y están en su casa, están andando como si nada. Acá me dejan una pregunta, David me dice, si yo mañana me meto a un banco a asaltar o me meto al banco de crédito a asaltar, me dan 20 años, pero el señor está como si nada, ¿no? Está en su casa. Igual que Pepito Graña está con arresto domiciliario después de haber traficado con los intereses peruanos, con la corrupta Odebrecht. ¿Eso por qué se permite, don Everardo? Bertolt Brecht decía, el delincuente no es el que roba el banco, sino el que crea. Y aquí con altos intereses prácticamente asaltan, ¿no? Si tú ahorras 1.000 soles al banco, ¿cuánto de interés te van a dar mensualmente? Te darán pues 2 soles. Pero cuando en tu misma plata, esa plata que has ahorrado, te presta el banco, ¿cuánto te cobra? ¿Cierto? 2, 3 veces. No, 200 soles, intereses de 120 soles, 80. O sea, ¿no? Ganan más. ¿No? Dicen que el dinero de las AFPs de todos nuestros pensionistas está metido en los bancos. Es por eso que no han querido que se apruebe la ley de la devolución voluntaria de la AFP, de la libre desafiliación. ¿Eso es verdad? ¿Usted cómo lo han visto de la CGTP, don Everardo? Mira, fíjense, de los 170.000 millones que hay del ahorro de las AFP de los trabajadores, porque eso pertenece a los trabajadores, eso prácticamente el 70% está en el exterior. Solamente el 30% está invertido en alguna de las empresas. Y en el exterior, ¿cuánto paga las empresas que se benefician? 4%. La pregunta es, ¿ese dinero no lo puedes traer y hacer préstamos a los micro, pequeños empresarios a nivel nacional y que ellos puedan pagar 8%, por ejemplo? ¿No se beneficiaría el trabajador que aporta el AFP? ¿No? ¿Por qué no se hace? Porque hay intereses, pues, ¿no es cierto? Hay intereses. Y ese 4% del extranjero, ¿en los bolsillos de qué delincuentes están? ¿De qué empresarios están? Hay una serie de inversiones que hacen, ¿no?, estos AFPs en distintos rubros, ¿no? Y si pierden sus inversiones, ¿se jodieron nuestros pensionistas, don Everardo? Por supuesto. O sea, cuando hay pérdidas, el que se beneficia, no, el que se perjudica no es el AFP, sino el trabajador. A mí el año pasado prácticamente hay alrededor de 20.000 soles yo he perdido cuando yo me saco mi cuenta. Pero yo digo... O sea, 20.000 soles le han robado en la AFP. Sí, pues. Pero yo digo, pero si yo no he autorizado, ¿dónde tienen que invertir? ¿Por qué tienen que perder? Pero yo no lo he autorizado. Entonces, si yo no lo he autorizado, ¿cómo yo soy el perjudicado de las pérdidas? ¿No es cierto? Entonces, eso es algo ilógico. Por eso que es necesario el cambio urgente de lo previsional, ¿no? Es urgente porque este modelo ha fracasado totalmente. ¿Es posible repatriar ese dinero? Por supuesto que sí.
Tiene que ser una política del Estado, poder, como digo, invertir internamente para poder dinamizar al país. Si tú haces un cálculo, David, ¿quién es el buen pagador en los préstamos? Es los micro pequeños empresarios, ¿cierto? Pero para dinamizar los micro pequeños empresarios, tú tienes que voltear, porque estamos, fíjate, en estos momentos las grandes exportaciones que hace el país, que va a ser fundamentalmente va a ser minerales. De alimentos no mucho, ¿por qué? Porque cada país ve su frontera por la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es dar una mirada al interior, a lo interno, ver lo interno, dinamizar la economía del interno. Pero ¿cómo dinamizas la economía del interno si el trabajador tiene a las justas, ¿no? ni le alcanza para comer, para subsistir de su hogar? Tienes que dinamizar metiéndole más plata al bolsillo del trabajador, por ejemplo. Tiene que dinamizar lo que le da prácticamente el 75% de la mano de obra, de la mano ocupada, ¿quién da? Las micro y pequeñas empresas. Entonces eso hay que desarrollarlo. Y el otro grupo que falta formalizarlos, hay que formalizarlos, pero de una forma mucho más creativa. O sea, cuando hablamos de formalización, acá, ¿qué es lo que hace? Dice, mira, tú tienes que formalizarte porque tienes que ir al notario, después a registros públicos, después sacar tu licencia de funcionamiento. Fíjate, si tú tienes un capital de 2.000 soles para iniciar, en todo ese trámite ya te gastaste más de 1.000 soles. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Un promedio de 900, 800 soles como para que puedas trabajar. Ahí tú no vas a pensar en formalizarte. Tú vas a seguir queriendo con tu informalidad, pero manejando tus 2.000 soles como capital, como pequeño capital que tienes. Entonces el Estado tiene que ser mucho más imaginativo. Por ejemplo, si el Estado dice, tú te vas a formalizar y yo te aperturo una ventanilla única, en esa ventanilla vas a obtener tu licencia, en esa ventanilla vas a obtener tu RUC, ahí vas a obtener te van a registrar, ¿no? En 5 minutos o en 10 minutos vas a tener tu empresa y yo te voy a cobrar de ahí de cada 2 años, ¿cierto? Entonces, ¿qué beneficios vas a tener? Vas a tener préstamos, vas a estar justamente en la formalidad, ¿no? Todos tus movimientos que vas a hacer va a ser como un historial, y tú, en la medida que vas cumpliendo, inclusive puedes ir subiendo mejor. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a formalizar. Pero acá no, por lo menos con los gobiernos anteriores, esperamos con esto sí, porque así se ha establecido en el plan, ¿no? En los gobiernos anteriores lo que hacían para formalizar justamente eran más bien barreras. Como ahora, por ejemplo, el FAE-MIPE, ¿no? Cuyo dinero han entregado prácticamente a los 4 monopolios de bancos. ¿Qué han hecho los bancos? ¿Han prestado a los micro pequeños empresarios? No, le han pedido una serie de requisitos, pero para prestar a las grandes empresas, a sus empresas, porque banco de crédito no me van a decir que no tiene otras empresas, otras inversiones. Primas, Alicor, ¿no? Entre ellos mismos le dan ese dinero para invertir en sus empresas. Claro, hay que ser honesto. No me va a decir que no tiene empresa. Está la cadena de farmacias, está la cadena de seguros, ¿no? Cadena de universidades. Se han agarrado el dinero que les ha dado el Estado para invertir ellos en sus propias empresas. En sus propias empresas. ¿Y con cuánto de interés? ¿No es cierto? Bajísimo, ahí sí para ellos bajísimo. En cambio al MIPE le exigían una serie de documentos, ¿y con cuánto de interés? 30%, 40% de interés. Eso es algo lógico, ¿no? O sea, don Everardo, mejor dicho, el pueblo en pandemia ha estado expuesto al peligro, ha estado expuesto a merced
de un sector de nuestra clase política criminal y delincuente que se ha coludido también con un sector empresarial criminal y delincuente. Y esos son los que ahorita están saliendo a las calles pidiendo vacancia. Don Everardo, queremos entrar ahora sí de lleno a analizar el tema del gabinete de Guido Bellido. Y justamente por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Cómo lo ven desde la CGTP a don Iber Antenor Maraví Olarte? Es la pregunta que me dejan acá a través del Messenger. Claro, nosotros hubiésemos querido que sea otro, que esté mucho más relacionado con mucha experiencia en el mundo laboral, pero constitucionalmente, legalmente, el que tiene la prerrogativa de escoger a los ministros es el presidente de la República. Y una vez efectuado, nosotros respetamos y esperamos mucho del ministro Maraví, ¿no? Posiblemente la CGTP se reúna estos días y para poder hacer una serie de, no solo pedidos, sino fundamentalmente que establezca los mecanismos de respeto de los derechos laborales, fundamentalmente, ¿no? Que se respete la ley, que haga respetar la ley, y que el Ministerio de Trabajo ya no sea una mesa de parte de la Confier, porque eso es lo que ha sido, sino que cumpla fundamentalmente su rol tuitivo, ¿no? De proteger al más débil, porque esa es la idea, para que el Ministerio de Trabajo exista, es la protección al más débil del eslabón. ¿Quién es el más débil del eslabón? Son los trabajadores, pues, ¿no? Porque el empresario tiene un pool de abogados, por ejemplo. Los sindicatos, ¿qué tenemos? O el trabajador que tiene su fuerza de trabajo y su sueldo que a la justa le alcanza para comer. Y esto es. Y por lo tanto, ahí tiene que entrar tuitivamente el Ministerio de Trabajo. Esperamos que eso se haga como suponemos que eso se va a hacer. Y bueno, vamos a esperar su mensaje en el Congreso, ¿no? Don Everardo, acá hay una pregunta bastante interesante. El antecesor del ministro Maraví Olarte fue Javier Palacios. David, me dicen, pregúntale a don Everardo, ¿qué tanto la CGTP avanzó en las diferentes mesas de trabajo con Javier Palacios, o Javier Palacios le tiraba la puerta en la cara a los hermanos de la CGTP? ¿Qué tendría que responderle a mi audiencia? No, absolutamente nada, porque durante su gestión se dio la suspensión perfecta. Durante su gestión hicieron lo que le da la gana a las empresas, ¿no? Despidos arbitrarios, despidos colectivos. Durante su gestión no ha funcionado el Consejo Nacional de Trabajo, que se supone que es un ente consultivo, tripartito, porque ahí participan representantes de los trabajadores empresarios del Estado, ¿no? O sea, todo ha sido malo en la época de Javier Palacios, no hay nada, o sea, no se ha avanzado en ni siquiera algo, don No Everardo. se ha avanzado absolutamente casi nada. Don Everardo, me piden que la CGTP, bueno, usted que es un alto dirigente regional, ¿lo han filtrado al señor Iber Antenor Maraví Olarte? ¿Tiene algún pergamino de haberse comprado el pleito y la indignación de algún trabajador? ¿Ha hecho algún trabajo en favor de ellos en sus años de experiencia profesional? ¿Qué saben del señor Maraví Olarte? Mira, nosotros sabemos de que él ha sido dirigente sindical de los maestros, ¿no? Claro, muchas veces cuando uno es dirigente es perseguido por las acciones que uno realiza. Y en ese quehacer a él le han aperturado inclusive procesos. Tengo entendido que cuando ha sido director de un colegio, director de una entidad, en todo caso, no había ido a trabajar por estar apoyando la huelga, ¿no?, de los maestros, y lo aperturaron procesos. También lo están acusando de que es parte de Movadef, pero eso ya nosotros sabemos perfectamente que eso es una forma
de desacreditar a las personas de parte de la derecha, ¿no? Todo lo que lucha es terrorista. Están acostumbrados a terruquear, hasta la prensa también pro-terrorista, pro-terrucos. O sea, todo, defender al pueblo es ser terrorista. Todo el que sale de sus casillas, de sus ideas, de su imaginación, de ellos, y que no encajas dentro de su imaginación, son terroristas, pues, ¿no? Hasta lo han acusado a Sagasti, a veces da risa, a Sagasti lo han acusado de comunista. Quien ha favorecido más a la derecha en transición lo acusan ahora de comunista. Don Everardo, otro que me piden, que sabemos que la CGTP constantemente viene filtrando y hace bien su trabajo, sobre el señor Iván Quispe Apaza, ministro de la Producción. ¿Qué saben del señor? ¿Cuáles son sus pergaminos para ser ministro de la Producción? ¿Es cierto que lo ha puesto Cerrón o es una designación propia del presidente Pedro Castillo? Bueno, yo si afirmara estaría especulando. Posiblemente ha habido filtros al interior para poder escoger a las personas más idóneas para que lo pueda acompañar en este primer tramo de gobierno de Pedro Castillo. Lo que nosotros confiamos en el buen trabajo que puedan realizar a favor del país y del pueblo en su conjunto, ¿no? Y fundamentalmente el cumplimiento del plan bicentenario, que es la que presentaron ante la sociedad. Y en ese camino, vuelvo a reiterar, nosotros estaremos empujando el carro, ¿no? Me dicen que ha sido anteriormente congresista y vocero de la bancada del Frente Amplio, Iván Quispe Apaza. Bueno, sí, de ser el congresista, sí, el congresista, ¿no? Más allá no se conoce, hay buenos antecedentes, malos antecedentes, la CGTP lo filtró, porque la producción va de la mano con el trabajo, ¿no? Son dos ministerios importantes. Dice acá mi audiencia, ¿qué decía? Bueno, sí, efectivamente. Producción, se tiene que ver mucho la industrialización del país, ¿no? En eso la CGTP ha planteado clarísimamente, ¿no? La creación de pequeñas empresas industriales, ¿no? La industrialización, el campo de la agricultura, ¿no? Yo soy ingeniero químico y conozco perfectamente ese rubro. Nosotros hemos participado activamente con los productores de palta, de leche, en hacer los derivados, enseñarlos a hacer, y ahí tiene que entrar el Estado en todas las instancias de gobierno, tanto nacionales, regionales como locales, ¿no? En el apoyo al productor, porque no es posible que el productor de leche tenga un precio de su producto prácticamente de hambre, y mientras que la empresa monopólica Gloria, ¿no? Pone el precio de su producto al mercado en un precio altísimo, ¿no? Y no lo trata como debe ser, como el precio al productor. No es posible que las grandes empresas compren el precio de las frutas a precio de regalo, ¿no? Y que ellos sí puedan poner los precios de una vez como intermediarios para llevar a otros países o transformarlos en algunos productos con altos precios. Entonces creemos de que esa relación, ese eslabón debe cerrarse, ¿no? Y el productor justamente sea el que se beneficie de sus esfuerzos. Eso solamente se va a acabar cuando hagamos un valor agregado de la materia prima. Don Everardo, a otro ministro que quieren saber su opinión, usted como alto dirigente regional de la CGTP, es sobre el ministro de Energía y Minas, el economista Iván Merino. ¿Qué saben de él? ¿Qué le podría decir a mi audiencia? La población desconoce del señor Iván Merino. ¿La CGTP lo ha podido filtrar? ¿Saben algo de ese señor?
No, nosotros no hemos ingresado en lo absoluto, ni tampoco hemos sido partícipes, no lo sería, no sería correcto tampoco estar ingresando en las determinaciones de nombramiento de los ministros. Y yo creo que son suficientemente responsables, ¿no? Y creo que así lo ha sido de parte fundamentalmente del mismo presidente de la República, que es el encargado de aceptar. Puede haber propuestas, ¿no es cierto? Puede haber propuestas, seguramente los ha habido, seguramente los hay en cantidades, pero lo más importante es que la decisión lo toma el presidente. Esperamos que haya sido de la mejor manera, ¿no? En todo caso, con el trabajo se irá viendo, y si no es eficiente o si no resulta las expectativas, el presidente tiene toda la potestad, tal como nombra, cambiarlo, ¿no? Creemos de que el tema de la minería es muy importante, porque y justamente entendemos de que la reunión que ha tenido el ministro de Energía y Minas anteriormente con Roque Benavides ha surtido el efecto de esto. Porque, entonces, la propuesta es que las empresas mineras puedan contribuir de las sobreganancias, ¿no es cierto? Ahora los minerales están a un precio muy alto, por la misma reactivación que está generando la economía del mundo. Entonces los minerales se han elevado, como también el petróleo se está elevándose, ¿no? Y parte de eso es algunos incrementos de pequeños incrementos que debe haber, pero que aquí ya han exagerado el incremento de los alimentos. Entonces, regresando a los metales, de los minerales, entendemos que las sobreganancias deben venir para el desarrollo del país, y esa es la propuesta del presidente, creo que están en ese camino, ¿no? Van a entender los empresarios que tienen que contribuir por el desarrollo del país, y si es así, bienvenido sea, ¿no? La inversión privada es bueno cuando se inmiscuye en el desarrollo y no solamente busca llenarse los bolsillos, sino también dejar el desarrollo para el desarrollo del país, ¿no? Pedro Fran, en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿le da, digamos, alguna tranquilidad a la clase trabajadora? ¿Le da tranquilidad a los asociados de la CGTP, a mis hermanos y hermanas trabajadoras que conglomera la CGTP? ¿Cómo lo ven a Pedro Fran desde la CGTP, don Everardo? Nosotros conocemos a Pedro Fran, que ha colaborado mucho en muchos aspectos, propuestas, y lo ha dicho claramente cuando ha asumido también que quiere un país justamente inclusivo, con respeto a los derechos laborales, que es muy importante, generación de empleo, creación de nuevos puestos. Justamente, David, en el proceso de la industrialización del país va a haber generación de mucha cantidad de trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros somos los primeros productores de plata en el mundo, y nosotros sabemos por antonomasia, si nuestras culturas pre-incas, incas, donde encontramos muchos entierros de las orfebrerías, hermosos, tallados, como grandes profesionales. Entonces el peruano es, por antonomasia, es un orfebrero. Por lo tanto, por ejemplo, nosotros podemos ser los primeros exportadores de las platerías, por ejemplo. ¿Qué falta para que hayan pequeños talleres de platería y que podamos exportar platería? ¿Qué es lo que falta? Una política del Estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos que Toyota, por ejemplo, ¿no?, una de las grandes fabricantes de automóviles en el mundo, la empresa no es lo que hace las piezas. Hay un promedio de 49.000 pequeños talleres que hacen una serie de piezas cada uno, y la empresa ensambla, ¿no?
O sea, la empresa da mano de obra en cantidades, ¿no? Ese es por qué. Porque justamente produce, da el valor agregado a la materia prima. Eso es lo que nosotros queremos. A eso queremos empujar. Eso que lo que queremos generar. Porque solo de esa manera se va a generar el desarrollo del país. De lo contrario, vamos a seguir siendo los primario exportador, vendiendo piedras, vendiendo materia prima sin siquiera cortar en pedazos, y va a venir las crisis y no van a lo que van a sufrir son los que menos tienen. ¿Y por qué? Porque el país nunca se desarrolló. Eso es lo que ha pasado con el boom del guano, del salitre, de la pesca, del caucho. Ahora tenemos nuestros minerales que son no renovables, y cuando tengamos ese precio, cuando estamos en ese apogeo, es necesario invertir en el desarrollo, ¿no? Don Everardo, el ex congresista Hernando Ceballos es el actual ministro de Salud, y acá me dicen los hermanos de la unidad ejecutora del Hospital Regional de Huacho, los que trabajan en UCI, los que trabajan en piso, en sala, los que se han venido tragando los microbios en pandemia, me dice David, porque muchos médicos, enfermeras, técnicos nombrados se fueron a sus casas, algunos a sus clínicas privadas, pero los que estuvimos ahí como locadores o como CAS, estuvimos al frente y seguimos salvando vidas. Desde la CGTP, ¿se le podría exigir al actual ministro de Salud, Hernando Ceballos, nombramiento automático para este personal de primera línea que sigue dando batalla al COVID-19 en esta primera, segunda y tercera ola? ¿Podría darse ese nombramiento automático? ¿Es viable? El ministro Ceballos ha anunciado que va a respetar los derechos laborales de los trabajadores. Es más, ha felicitado a los trabajadores, cuando hablo del sector salud, de trabajadores, estoy hablando de los médicos, enfermeras, obstetrices, de los técnicos, de la parte administrativa, en su conjunto, cuando hablamos de salud. Y ha establecido claramente una línea en que no va a haber ya contrato por terceros, sino contrato con todos los derechos de los trabajadores. Y eso le tomamos la palabra, y sí, espero que va a cumplir, porque ese es un ofrecimiento que ahora como ministro, ahora como ministro lo ha ratificado. ¿Es viable un nombramiento automático, usted cree, don Everardo, para este personal de salud que sacrificadamente, han estado al frente de la pandemia, exponiendo sus vidas y exponiendo las vidas de su familia, porque ellos también tienen hijos, padres, primos, hermanos? ¿Se les podría dar desde la CGTP, ustedes que también tienen un equipo técnico, es viable esta situación? Sí, es viable. Todo queda en la voluntad política del ministro entonces de Salud, Hernando Ceballos. La ley 24/41 lo establece claramente. De cuando ya ha tenido un trabajador un año y más de un año, puede ser nombrado tranquilamente. Existe una norma legal en ese sentido. Pero eso no significa que cuando tú entres a trabajar como nuevo, porque se va a necesitar mayor presencia de profesionales y técnicos en el sector salud, que puedas ingresar con todos tus derechos. O sea, puedes ingresar directo en planilla, ¿no? Y estar contratado por un año, y puedes ser nombrado después de un año. Pero ya estás gozando como contratado, estás gozando todos los derechos, ¿no? Y vas a nombrarte solamente para hacer la carrera, ¿no? Eso es totalmente viable y solamente necesita una voluntad política. Don Everardo Cadillo tuvo reunión, David me dice, el año pasado. Gracias a él creo que llegó una oficina descentralizada de la SUNAFIL. ¿Qué tanto se ha avanzado con la SUNAFIL en el tema de la salud y en otros sectores en favor de los derechos laborales de nuestros hermanos trabajadores? Fíjate, David, la ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783, es una ley que ha salido
producto de la lucha de los trabajadores, primero de construcción civil y luego de la CGTP, porque con los compañeros, la Federación de Construcción Civil empezó a hacer la propuesta de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo porque veían que los compañeros de construcción morían en forma masiva por falta de justamente de equipos de protección, de los cuidados necesarios, y faltaba una norma legal. Entonces, cuando se crearon las normas legales por sectores, era necesario una norma general. Entonces, la ley se propuso desde la CGTP, que la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y paralelo a ello, también una superintendencia de fiscalización laboral, porque no hay que olvidar, anteriormente esta función lo hacían la Oficina de Fiscalización del Ministerio de Trabajo, y existía ahí mucha corrupción, ¿no? Por lo tanto, cuando ya se ha promulgado la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la ley del SUNAFIL, la ley de inspecciones, y la creación de SUNAFIL, indudablemente no les gustó a los empresarios. Boicotearon por todos los medios, y los gobiernos que justamente obedecían a regañadientes se avanzó, ¿no?, en la implementación, por ejemplo, en SUNAFIL. Se dice que se necesita un promedio de 5.000 inspectores para poder cubrir a nivel nacional, ¿no?, la cantidad de empresas que hay en el país. Y en estos momentos, ¿cuánto tenemos de inspectores? Un promedio de 900. Si necesitamos 5.000 y tenemos 900, indudablemente es insuficiente, ¿no? Ahora, efectivamente, SUNAFIL no ha cumplido las expectativas de la realidad del país, ¿no? Están tratando de cumplir. Yo veo que aquí en la Intendencia Regional, especialmente aquí yo rindo homenaje al doctor Marco Sedano, que en paz descanse, justamente por estar en movimiento de esto se contagió y se nos adelantó. Hemos trabajado mucho de la mano, codo a codo, con el intendente, y el nuevo intendente que ha venido también nos ha ofrecido realizar. Hay una mesa de trabajo que mensualmente nosotros nos reunimos para evaluar cómo está avanzando las denuncias, cómo están los expedientes, en qué estado se encuentra, cómo es la celeridad en el tiempo, porque muchas veces cuando no lo tomas en el tiempo oportuno, ¿no?, esas denuncias ya pasaron. Por ejemplo, la obra ya terminó, ya se llevó a cabo el abuso, etc. Entonces, en eso estamos, pero es insuficiente, totalmente insuficiente. Es más, y acá hay un aspecto que también está luchando la CGTP que se concrete. En el Estado peruano, no sé a quién se le ocurrió, seguramente a se le prendió, entre comillas, una luz, y alguien propuso que SUNAFIL sea solo para el sector privado y para los trabajadores del sector público sea servir. Y servir no tiene, solamente tiene una oficina en Lima, no tiene otra oficina más en un país. Entonces, los trabajadores del sector público están desamparados. O sea, si hay un abuso o incumplimiento de norma laboral del sector público por el tubo Tacna, ese trabajador no sabe dónde ir, porque SUNAFIL no es su competencia. Por lo tanto, porque servir se ha creado para otros fines, pero encargarlo ahí, en otros países existe solamente un solo ente fiscalizador, y nosotros creemos que debe ser la SUNAFIL la única ente fiscalizadora a nivel nacional y para todo el sector. ¿Eso debe quedar plasmado desde la Constitución o mediante una norma del Congreso derogar la anterior aberración que algún inteligente malintencionado hizo, eso de fraccionar la fiscalización entre SUNAFIL y Servir? No, es una norma legal nada más, ¿no? Hay que establecerlo, que las prerrogativas, ¿no?, de SUNAFIL, que debe ser para todos los sectores. Por ejemplo,
en la ley, cuando se ha creado la ley del pase, la eliminación del CAS, el pase de la 276 o 728, ahí establece claramente, por ejemplo, que SUNAFIL puede ingresar a verificar el cumplimiento de la norma a todos los sectores. Y eso está correcto. De la misma manera debe ser para las inspecciones, ¿no? Y eso es lo que nosotros estamos en ese camino, que exista solamente una sola ente fiscalizadora. En el tema del ministerio ya estamos por terminar para entrar al tema local. Don Everardo, mi audiencia también hay docentes, activos y jubilados, padres de familia, que ven a veces a sus hijos estresados y me dicen: David, de una vez compromételo a don Everardo Cadío Huertas para que interceda y llegue a tu humilde sede virtual su primo hermano, el ministro de Educación, Juan Raúl Cadillo León. Bueno, aparte de ello, es el primer ministro de Educación de lujo, porque es un hombre reconocido internacionalmente. Tiene los pergaminos para ser ministro de Educación. Primero, sobre ese tema, ¿habría la posibilidad, don Everardo, de que usted sea un intermediario como para poder entrevistar a nuestro flamante ministro de Educación, Juan Raúl Cadillo León? El ministro de Educación, que es un profesional, dicho sea de paso, egresado de nuestra universidad, José Faustino Sánchez Carrión, una persona muy sencilla. Todos los que conocen saben perfectamente el tipo de persona que es, ¿no? Sus colegas, sus alumnos, todos lo estiman, lo quieren. Por su capacidad profesional ha sido premiado internacionalmente, me comentan acá. Internacionalmente lo han felicitado al presidente Pedro Castillo por haberlo designado como ministro de Educación. Y sus propuestas son realmente revolucionarias en el tema educativo. Esperamos que la derecha lo deje trabajar así, para que pueda cumplir sus objetivos, planes en bien de la educación del país. Ganador del certamen mundial de Global Teacher Prize 2017. Así es. Caramba, o sea, dentro de los 50 mejores profesores del mundo. Sí, acá me están dando la información. Bueno, es uno de los ministros de lujo. Bueno, casi todos los ministros entonces, digamos, están a la altura de lo que ha propuesto en campaña don Pedro Castillo Terrones. Con ello, a Guido Bellido, el premier, se le debería dar el voto de confianza en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que piensa la CGTP? Desde luego que sí. Yo creo que estos ministros van a demostrar en la práctica lo que son. Los medios de comunicación concentrados, ¿no? Porque los periódicos obedecen a un solo dueño, que es el del comercio. Los medios de comunicación televisivos, todos tienen dueños, los radios tienen dueños, y esos dueños obedecen pues intereses, ¿no? Y ellos vienen justamente desacreditando, haciendo una serie de improperios a los ministros, no lo están dejando trabajar, ¿no? Es como una suegra que apenas entra la nuera, comienza a fijar los posibles defectos y quiere botarlo de su casa, acomodé el lugar, ¿no? La diferencia es que de ellos no es su casa, el país, es la casa de todos nosotros, y por lo tanto debemos dejar trabajar al nuevo gabinete, y el gabinete de Bellido le deben dar voto de confianza como se merece. Por supuesto, hay que estar vigilantes, hay que estar investigando, ¿no? Porque en el accionar humano se puede equivocar, como lo han dicho, ¿no? Hay algunos funcionarios que han venido ya designándose y luego han visto que tienen algunos antecedentes o no cumplen inmediatamente lo han cambiado o lo han paralizado. Yo creo que eso es lo justo, pero para eso justamente está los medios de comunicación, pero que investiguen, ¿no? ¿Cuáles son? Pues, ¿no? Pero no porque hoy día, quizás porque es mi amigo Perico de los Palotes, que es un poeta o es un artista,
pero que yo no sé, o yo de repente he tenido unas inclinaciones políticas, ¿no? De otra índole que no es lo correcto, y que yo me he acercado, o que yo de repente he hablado de esa persona bien y me van a comenzar a acusar. Como por ejemplo, yo me recuerdo en el año 82, yo era estudiante secundario, cuando murió Edith Lagos. Todo Ayacucho se volcó a su entierro, todo Ayacucho. Fue multitudinario. La pregunta es que toda esa gente eran terroristas, o toda esa gente eran senderistas. No, pues apreciaban a Edith Lagos por lo que era como persona, ¿no? Y en la situación en que murió se solidarizaron, etcétera, etcétera. Pero eso no es ápice como para ya desacreditar y prácticamente poner en el paredón, ¿no? Y el ministro Bellido ha dicho claramente, ha deslindado, ha dicho que él no está con el terrorismo, venga de donde venga, ¿no? Y tampoco con la corrupción. Entonces, hay que darle pues el beneficio de la duda, ¿no? Efectivamente, bueno, los que hemos visto la entrevista, los que hemos hecho nuestro trabajo, los comunicadores sociales, él en ningún momento de la entrevista de la cual lo satanizan, que dio un medio de comunicación del interior del país, él en ningún momento, dice que está bien, ¿no? Lo realizado por algún grupo terrorista, ya sea MRTA o Sendero Luminoso, ni mucho menos les rinde algún tipo de homenaje, como en algún momento lo hizo Alan García, llamándolo hombres de mística y una serie de situaciones, ¿no? Desde Lima han querido también monopolizar a este medio de comunicación. El Grupo del Comercio, pues, es un monopolio en el tema de prensa. Y en una forma ilegal, porque el Poder Judicial, ojo también allí, después de 8 años de la demanda, se pronuncia, ¿no? Cuando debería pronunciarse, pues, en un tiempo prudencial. Después de 8 años se ha pronunciado aplicando la norma y la Constitución, pero sin embargo han ido a la apelación y posiblemente en la apelación van a perder, porque el monopolio está prohibido, pero Pero no penalizado. Algunos dicen que está prohibido, David, pero no está penalizado. O sea, entonces, no hay cárcel para al que hace monopolio. Tú ves algún delito de monopolio. Y efectivamente hemos revisado el Código Penal y solamente encontramos la especulación, el acaparamiento, la adulteración. Pero el delito de monopolio o oligopolio no existe. O sea, hemos visto, nos han engañado en la Constitución del 93. Ese es un saludo a la bandera, pues justamente. Es una norma solamente puesto como para, como un saludo a la bandera. Vuelvo a reiterar, hemos visto, por ejemplo, la compra de las farmacéuticas, ¿no? Es un monopolio ahora. Y manejan los precios, los costos. Entonces, en desmedro de la salud de la población. Se debería nacionalizar y quitarle todo lo robado al pueblo a estos corruptos, a estos delincuentes. Las empresas que ameritan nacionalizar se deben nacionalizar. ¿Por qué? Si es una labor del Estado, justamente. Lo que queremos con la nueva Constitución es dejar el piso llano, dejar el piso igual, para que las cosas, para que las competencias también se hagan en iguales condiciones, ¿no? Y allí queremos ver, pues, verdaderamente el logro del empresario, la habilidad de la empresa, que en el mercado haya justamente un precio justo por la competencia, ¿no? Pero si no, pues tenemos oligopolios que concertan precios o monopolios que pueden tranquilamente hacer escasear los productos, ¿no? Y el perjudicado es la población más vulnerable del país, como lo está viendo ahora, ¿no? Pero le están echando la culpa al gobierno por la subida de los precios. Yo veo por las redes sociales decir, ya ve, por eso votaste por Castillo, como si el presidente de la República, que tiene 10 días, tuviera algo que ver con esta situación, ¿no? Don Everardo, usted como ex candidato también al Congreso de la República en las elecciones extraordinarias pasadas, fue por Juntos por el Perú.
me dejan una pregunta. David, sácanos de duda, pregúntale, Debbie, a don Everardo. Nuevo Perú de Verónica Mendoza está en alianza con Juntos por el Perú. Juntos por el Perú está en alianza con Nuevo Perú. Son la misma cosa. Uno es un brazo del otro. ¿Qué tendría que decirnos como es candidato al Congreso de la República don Everardo Cadillo Huerta? Mira, Juntos por el Perú es bueno, legalmente es un partido dentro de la legalidad, pero es una alianza de muchas organizaciones, ¿no? Políticas, sindicales, sociales, ¿no? Que quizás como organización, que caso, por ejemplo, de los compañeros, de nuestros hermanas y hermanos de la CGTP que están dentro de la CGTP, no ha entrado como CGTP, sino como persona, ¿no? Pero ahí hay muchos partidos, y entre ellos está también Nuevo Perú, de la compañera Verónica Mendoza. Forma parte de Juntos, y también pensamos, yo supongo que, y eso lo hemos expresado en nuestro comunicado como CGTP, la unidad de toda la izquierda para darle la sostenibilidad al gobierno de cambio, ¿no? Porque solamente de esa forma vamos a garantizar, ¿no?, el apoyo sostenido al proceso de cambio. De lo contrario, la derecha, que se ha unido, que tiene todos los medios disponibles, tanto económicos como también de comunicación, van a hacer tabla rasa, y cuando regresen no van a venir a gobernar para Pedro de a pie, van a venir a gobernar justamente para ellos, como ya hemos visto, ¿no?, a lo largo de los 200 años. Don Everardo, con esta pregunta terminamos el escenario nacional. David me dice, Leslie Vivian Olivos Martínez, congresista 2021-2026 por Fuerza Popular. Luis Gustavo Cordero John, también de Fuerza Popular. Janet Milagros Rivas Chacara por Perú Libre. Y el señor Javier Romel Padilla Romero por Renovación Popular, el partido de, un término fuerte, de Porqui. Algunos de estos 4 congresistas que han salido elegidos por la región Lima Provincias se han acercado para plegarse al pedido, a las propuestas de la CGTP. Estos ya son congresistas electos. ¿Ha habido ya por parte de algunos de estos congresistas algún acercamiento? ¿Se han puesto a disposición de la CGTP para poder defender los derechos de nuestros hermanos y hermanas trabajadores? No, solamente la compañera Janet Rivas, ¿no?, de Perú Libre, pero de ahí no hemos tenido ningún acercamiento, ni ellos se han acercado a nuestros despachos o alguna llamada. Janet Rivas sí se va a comprar el pleito y la indignación ciudadana de nuestros hermanos y hermanas trabajadores. Eso es lo que nos ha manifestado, y ese es el compromiso con la CGTP. Así es, vemos en ella una sinceridad, ¿no?, como profesora que es, y yo creo que tiene mucha sensibilidad, y esperamos que los 4 congresistas trabajen con propuestas y proyectos que generen desarrollo para la región. Y también las 4 congresistas hagan su trabajo de fiscalización al gobierno regional y a los gobiernos locales, que es lo que falta, ¿no? Porque hay muchas obras sobrevaloradas, obras inconclusas, y algunas acciones de parte de las entes gubernamentales en la región que dan mucho que desear. Entonces ahí hay un trabajo grande que hacer. Y yo espero, por ejemplo, porque yo no creo que lo haga Vivian Olivos ni tampoco el congresista Cordero, espero que sí lo haga la compañera Janet o el congresista Padilla, es presentar un proyecto de ley para que la empresa Salinas pueda tributar en la Municipalidad Provincial de Huaura, pueda pagar su canon, ¿no? Y pueda devolver el terrenos que están usurpando ilegalmente
y sin fundamento alguno, ¿no? Es más, hasta lo quieren lotizar, ya quieren vender, también hemos escuchado nosotros por ahí. Pero ¿con qué autoridad? ¿Quiénes son? Y lo han puesto ahí, terreno de concesión minera en sal. Oiga, ¿y qué? ¿En esos terrenos sacan sal la empresa? No, esa es una viveza que eso debe volver o a las buenas o a las malas, o reitero, a las buenas o a las malas, a las manos de Huacho. Ahí debemos fundar un nuevo Huacho, una nueva ciudad mucho más planificada, con todos los planificación del caso que requiere una ciudad, ¿no? Porque el crecimiento de Huacho va hacia ese lado, ¿no? Pues no podemos nosotros crecer hacia nuestra campiña, porque eso tenemos que dejar como un pulmón, como zona turística, como zona, debe ser de atracción, como un pulmón de nuestra ciudad. De recreación, de esparcimiento para nuestra niñez. Exacto. Para nuestros hermanos y hermanas de la tercera edad también, ¿no? Claro, el crecimiento de la ciudad debe darse por las zonas justamente del sur, que hay un espacio para poder crecer, como vuelvo a reiterar, ¿no? Entonces tiene que regresar, tiene que dar una lucha. Lo que pasa es que como el dueño de la empresa es Yoshiyama, de Fuerza Popular, indudablemente han tenido pues congresistas, ¿no?, a lo largo de los años, y han defendido y han tenido sus, digamos, compinches, ¿no?, para que pueda hacer como Pedro en su casa lo que quiera los dueños de la empresa, ¿no? Entonces deben de revertir, ¿no? Como usted ha sido ex candidato al Congreso de la República y es dirigente sindical regional de Lima Provincia de la CGTP, ¿usted le abriría las puertas a Vivian Olivos, a Gustavo Cordero, a Rommel Padilla, por si es que le falta algún asesoramiento al respecto, don Everardo, sobre este tema de quién paga en sal? Desde luego. ¿Públicamente los invitaría? No, desde luego. Nosotros, es más, yo creo que si presentaran un proyecto de ley en conjunto los 4 congresistas, sería pues una buena acción. Aunque yo dudo mucho de los congresistas de Fuerza Popular, porque ellos obedecen intereses. Pero la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde. Equivocarme, ¿no? Puede que ellos hayan cambiado y puedan estar haciendo propuestas, como vuelvo a reiterar, no pensando en la jefa de la organización criminal, que es la que maneja. Ahí sí no dicen nada, calladito están, ahí está bien, ¿no? Una persona que tiene denuncias, no solo una, sino muchas denuncias de corrupción, es el único en el mundo, ¿no?, el único en el mundo que ha postulado para ser presidente, ¿no? Pero sin embargo tenemos un primer ministro que deslizó seguramente alguna palabra, investigado por apología, no por terrorismo, sino por apología, supuestamente, entre comillas, cuestionadísimo. Es doble rasero, ¿no? Es doble discurso hipócrita, ¿no? Es lo que tenemos también acá en Quimpaguezá, en la región Lima Provincia. El delincuente Yoshiyama, también perteneciente a una organización criminal. Así es. Usurpando terrenos del Estado en agravio de la sociedad y en agravio del mismo Estado. Eso es para no creerlo. Oiga, yo, si soy delincuente, ¿cómo puedo usurpar cosas del Estado? ¿Cómo puedo agraviar a la sociedad impunemente y no me pasa, disculpando la palabra, como dice mi audiencia, ni un carajo? Nosotros como CGTP estamos coordinando con otras organizaciones sociales. Se ha creado un frente por la democracia y la gobernabilidad. Nosotros vamos a movilizar por la recuperación de los terrenos. Ese terreno de Huacho no es de un delincuente, como ya sabemos quién es. Tiene que revertir a las manos de la población, a sus verdaderos dueños, como nosotros decimos. Y eso tenemos que lucharla, ¿no?
Don Everardo, agradecerle a nosotros la gentileza de haber podido analizar el tema coyuntural nacional. Y vamos a cerrar con un tema que nosotros hemos estado hoy día caminando por la Fiscalía y por el Poder Judicial, porque nuestros hermanos del Citramún, y quienes han recibido también el apoyo de la CGTP, fueron violentadas semanas atrás, llamado Cueva de Ladrones, fueron violentados en una conferencia de prensa, en una campaña médica gratuita en favor de sus mismos asociados, y hoy se llevó una sesión de consejo de manera extraordinaria para ver la destitución de el abogado Jorge Javier Miranda García, gerente de la Municipalidad Provincial de Huaura. Vamos a escuchar un pequeño extracto, don Everardo, para poder entrar de lleno a este tema. De la violación de la libertad sindical perpetrado por el gerente municipal, abogado Jorge Miranda, en perjuicio de nuestra base sindical Citramún Huaura, y solicitamos su destitución. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Y en el que es escrito que ha sido presentado a su persona, es que nosotros queríamos estar presentes con ¿para qué? Para poder escuchar ampliamente la versión de ellos y obviamente en el uso de la defensa que todos tenemos derecho, podamos también escuchar al gerente municipal. Y dado que no estuvo presente en la sesión anterior por las instituciones expuestas, hoy tampoco está presente. Entonces sí me parece una falta de respeto al Consejo Municipal. Este señor no asista cuando se le da gana. Con nuestro reglamento interno, señala que tiene que ser de manera obligatoria la presencia de ambos, de la gente de la ciudad y del gerente municipal. Pero mañana de repente usted convoca la sesión y tampoco estará. O sea, el señor decide cuándo está o qué agenda sigue agrada y qué no le agrada. No estamos limitando el derecho a la defensa. Es más, en la segunda carta, porque recibimos la respuesta de la señora secretaria general, donde nos dice de que nosotros podamos indicar, ¿no?, cuál sería la agenda de la calle de función extraordinaria, nosotros le sugerimos los siguientes puntos. La primera, el oficio, nuevamente presentamos que tratemos el oficio presentado por los señores de Citramún, el oficio 022-2021, ¿no?, con los datos expuestos anteriormente en la carta anterior. También estamos tratando el proceso de selección con presuntos actos de corrupción. No estamos diciendo que no exista, pero sí queremos aclarar la institución, dado que el gerente municipal, como ente de mayor responsabilidad ejecutiva de la municipalidad, queremos que nos expliquen qué pasó. Y también sobre la decisión de la elección municipal bajo la dirección y la responsabilidad del gerente Jorge Miranda García. ¿Por qué, señor alcalde? Porque por todo lo que ya le hemos dicho, que de repente para usted no existan los argumentos necesarios para que usted no pueda cesar, porque así no puede ser. Si usted lo quisiera, ya lo hubiese hecho desde cuando el señor cometió ese atropello a nuestros hermanos trabajadores. Pero no, usted lo mantiene y lo sigue manteniendo hasta el día de hoy. Y permite que el señor no asista a una sesión de consejo familiar convocado con 4 regidores. Ahí detengámonos, don Everardo. La regidora Wendy Pasos Atencia, regidora que ya tiene bastante experiencia a nivel político, no solo en el distrito de Huaura, ahora en la Municipalidad Provincial de Huaura, siempre ha estado denunciando atropellos dentro y fuera de la municipalidad. Es más, una de sus denuncias llegó a la Fiscalía en conjunto de otros regidores, y ya sabemos que se descubrió a una organización criminal, presunta organización criminal, titulado así por la Fiscalía como los ediles Trafa de la Bahía, que le dieron productos en mal estado, sin registro sanitario, en plena pandemia, en la gestión de Eddie Jara Salazar. Y hoy él está en el penal de Carquín. Quedó Hugo Echegaray Virú, alcalde encargado, en funciones. Ha traído a un gerente general que fue vomitado del gobierno regional de Lima Provincia por Ricardo Chavarría, como es el abogado Jorge Javier Miranda García, quien, bueno, me señalan muchos hermanos y hermanos trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huaura, me dice: David, al igual que este gerente, hay otros gerentes que son mentamadres, faltosos, irrespetuosos, déspotas con los trabajadores, pero como somos locadores, somos CAS, no podemos decir nada porque nos quedamos sin trabajo. Está lleno la Municipalidad Provincial de Huaura de gerentes mentamadres que maltratan a los trabajadores. Y el alcalde, bien, gracias. La regidora Wendy Paso lo han pasado públicamente. ¿Cómo ven esto desde la CGTP? Porque hoy día la salida ha sido
de que el caso está judicializado, pero nosotros hemos sido, como prensa responsable del Poder Judicial, la demanda del Citramón está presentada, pero todavía ni siquiera se ha admitido. Así que ahí me han confirmado que no podrían asumir ese argumento de que está judicializado. Me dicen, es autónomo el Consejo Municipal, es autónomo el alcalde en cesar porque es su hombre de confianza. En la Fiscalía también fuimos a averiguar porque nos dijeron que el abogado Jorge Javier Miranda García había denunciado a los del Citramón por denuncia calumniosa, lo cual es falso. Han tratado de distraer la cosa en la sesión de consejo y, disculpando la palabra, cojudear a la población que ha estado viendo la sesión a través de las redes sociales y pasearse con los regidores de oposición. ¿Cómo lo ven ustedes de la CGTP, don Everardo? Mira, nosotros el día de hoy, no solamente el día de hoy, sino que desde el primer momento hemos estado al lado de nuestra base, que es el sindicato del Citramón, con sus dirigentes. Es por eso que nosotros enviamos el documento solicitando la destitución del gerente al alcalde. Y el alcalde, igual como nombra, ¿no?, puede destituirlo. No tiene que pedir permiso a nadie, ¿no? Son cargos de confianza. Son cargos de confianza. Parece que no sabe la ley orgánica el alcalde Huacharey. El alcalde me responde, ¿no?, con un documento del informe del asesor legal. ¿Ya? El asesor legal en uno de los acápites justamente lo dice lo que estoy diciendo, que el alcalde lo puede destituir, el único que puede destituir al gerente es el alcalde, tal igual como nombra, dice uno de los acápites, ¿no?, de su informe. El otro acápite dice, el otro es el Consejo Municipal, ¿no? O sea, son dos instancias, pero hoy día, con única agenda, se convocó a sesión de consejo, y oh sorpresa, anoche comió chifa el gerente, le ha caído mal y ha amanecido enfermo, ¿no? Y no ha asistido, pues, como ustedes, ha zurrado, pues, ¿no? O sea, es un falta de respeto al Consejo Municipal. Viola el propio RIP del Consejo Municipal. Por supuesto, entonces... Y lo permite el alcalde Hugo Echegaray, lo denuncia la regidora Wendy Pasos Atencia. ¿Cómo lo ven de la CGTP? Lo que ha ocurrido es lo siguiente. El sindicato convoca una conferencia de prensa en su local sindical. Todas las instituciones del Estado, por ley, por las normas legales, por convenios colectivos, etc., tienen que ceder para que puedan funcionar los sindicatos en los locales institucionales. Solo tienen todos. Por lo tanto, tanto Citramón como Somún, que son dos sindicatos, tanto de los obreros como de los administrativos, tienen su local que ha cedido de años, no lo han cedido ahora. Con resolución de alcaldía están. Ya tiene más de 20 años ese local, ¿no? Sesiones de uso, que se han venido renovando. De uso, ¿no? Así es. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el sindicato, los dirigentes convocan a una conferencia de prensa para denunciar actos de corrupción, para denunciar justamente la transgresión de las normas de salud frente a la pandemia, ¿no? El gerente va y ingresa sin pedir permiso y le falta respeto. Hueva de ladrones, que una serie de improperios, ¿no? De manera violenta, agresiva, arbitraria. Manda a llamar al procurador, a un tal Juan José Panana, no sé qué más. Este señor procurador público se olvidó que era procurador público adjunto, porque eso fue lo que nos dijo acá nuestro entrevistado, don Ezequiel Mandamiento, secretario general del Citramón, porque los procuradores públicos, ya sean titulares o adjuntos, están para defender los intereses del Estado, de la municipalidad, no los del gerente municipal. Claro. ¿Cómo se ha visto eso? Por lo tanto, a establecer qué es lo que debe hacer y qué es lo que no debe hacer el sindicato. Eso está penado como falta grave. El artículo 53, el artículo 53 del reglamento de la ley de servir, dice claramente: el funcionario que entorpece el desarrollo del sindicato
o que se inmiscuye en el desarrollo del sindicato, comete falta grave. Y esa falta grave, su sanción es la destitución. Lo establece claramente el artículo 53 del reglamento de la ley servil. ¿Qué se ha hecho en este caso? Se ha inmiscuido porque la libertad sindical, o sea, ha vulnerado la libertad sindical. Para que nos entiendan nuestros oyentes, televidentes, la libertad sindical es un conjunto de libertades. La libertad de constitución, libertad de administración, libertad de legislación, porque crean su propio estatuto, ¿no? Libertad de federación, libertad de confederación. Son un conjunto de libertades. Y uno de esos es la libertad de administración. ¿Qué es lo que ha hecho el gerente? Es transgredir la libertad de administración del sindicato. Y esa es una falta grave, porque está vulnerando esa libertad sindical, que está amparado por convenios internacionales con la OIT, por la Constitución y por las leyes vigentes. Como vuelvo a reiterar, la norma legal que yo he mencionado. Entonces, lo que pasa es que tienen pues el aire de gamonales, ¿no? Yo soy el gerente, yo soy el gerente de tal, el gerente del área, y yo puedo tratarlo como quiera, a mis subordinados, como quieren decir, ¿no? Porque el gamonalismo lo que hacía era eso, ¿no? Tratar como si fuera cualquier objeto a sus colaboradores en sus terrenos. Tienen eso aire, pues, del gamonalismo, pueden hacer aires coloniales. Aires coloniales, pueden hacer lo que quieren, pueden entrar, ¿no? El local está en sesión de uso, no es para que pueda ingresar como Pedro en su casa al local que lo tiene una organización sindical, y tiene que respetarla, esa institución. Por eso, y por una serie de improperios, una serie de actitudes reñidos, es la que la CGTP solicitó, el sindicato también está solicitando la destitución, y nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. El día lunes vamos a iniciar otra acción tendiente justamente a su destitución una acción legal tendientes a la destitución del gerente. O sea, si el gerente creyó de que zurrándose el día de hoy pasaba, ¿no?, por agua tibia las cosas, se ha equivocado. Se ha equivocado en primer lugar porque Citramón no va a dar su brazo a torcer, ni tampoco la CGTP. Don Everardo, la población me hace una pregunta bastante interesante y una pregunta cerrada. El Citramón pide la destitución del gerente, el alcalde no les hace caso. La CGTP pide la destitución, los pasea a los de la CGTP. Hoy en la sesión de consejo, los regidores también los ha paseado, se ha entretenido con la población, el alcalde Hugo Echegaray, quien ha estado dirigiendo la sesión extraordinaria. Esto amerita un pedido de suspensión en sus funciones del alcalde Hugo Echegaray por estar encubriendo estos actos dolosos en agravio de los trabajadores y en agravio de la municipalidad. Claro, el dolo está cometido por el gerente. Lo que tiene que hacer, lo que tenía que hacer el alcalde es justamente sacarlo de la gerencia, destituirlo. Pero por encubridor podría. Pero como no lo está haciendo, nosotros estamos evaluando seriamente las acciones que tenemos que tomar el alcalde, porque aquí ya es responsabilidad del alcalde. ¿Vacancia o suspensión de Hugo Echegaray? Vamos a evaluarlo, nos lo dirán nuestros asesores legales, ¿no? ¿Cuál podría ser el camino? Pero, y es más, esta actitud del gerente y del alcalde es el corolario de una serie de acciones que se viene haciendo desde su asunción como alcalde encargado, ¿no? Y la población sabe perfectamente cuál es su imagen ante la población del actual alcalde encargado, ¿no? Que no lo toma como una acción buena.
Sabemos que de la Municipalidad Provincial de Huaura están grabando esta entrevista en vivo y se la van a presentar al alcalde Hugo Echegaray, al abogado Jorge Javier Miranda García. ¿Qué tendría que decirle usted, don Everardo Cadío, como secretario general regional Lima Provincias de la CGTP? ¿Cuál sería, digamos, el asesoramiento ad honorem, la sugerencia? Porque de repente no conocen algo de gestión pública. ¿Qué podría decirles usted, don Everardo? Yo le digo al señor alcalde Hugo Echegaray, lo que tiene que hacer es lo que tiene que hacer: destituirlo al gerente. Se lo pedimos sinceramente si no quiere tener mayores problemas. Pero si quiere tener mayores problemas, ya pues se atiende a consecuencias, porque ya lo hemos dicho. Te quiero contar, David, casi parecido a lo que nos ocurrió con el alcalde Eddie Jara. ¿Ya? Eddie Jara tenía una jefa de recursos humanos que su trato no era de lo mejor para con los trabajadores, especialmente con uno de los sindicatos trabajadores obreros de la municipalidad. Porque como funcionario tú tienes que recibir a todos, escuchar a todos, dar la salida a todos y trabajar para todos, sin discriminación. Pero como nosotros vimos, porque nosotros ingresamos a conversar con la mencionada jefa de personal y vimos cuál era la actitud, su posición, sus palabras, y bueno, tenemos, no por gusto, experiencia en estos temas sindicales, dijimos, bueno, ella no es como para ese cargo. Si eso hace, imagínate con los trabajadores, con los compañeros, o sus compañeros, imagínate qué hará con la población. ¿Cómo tratará al público en general que llega día a día a la municipalidad? Por lo tanto, nosotros le sugerimos al alcalde que lo cambie. ¿Les hizo caso de Jara en ese entonces? Se sonrió, ¿no? Que también los paseó a lo de la CGTP, Jara. Se sonrió, como diciendo, ¿no? Bueno, yo soy la autoridad y que me tienen que decir eso. Bueno, de ahí nos reunimos con todos los gerentes, casi con todos los gerentes de la primera línea, ¿no? Gerente general, de administración, de planificación, asesoría legal, etc. De la misma manera, le sugerimos, le dijimos, lo único que les pedimos es que cambien. Tampoco nos escucharon. Me encontré con Eddie Jara en una gestión que fui a la municipalidad. Nos encontramos, yo bajando, él subiendo, y lo repetí. Y tuvimos como un minuto conversando y le reiteré. Lo tomó como una cuestión deportiva, pero en una forma muy despectiva, ¿no? Como lo es, porque yo con Eddie Jara hemos sido amigos desde lo que somos dirigentes barriales en el Gualmay. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como dirigentes sindicales, como organización sindical, como CGTP? Tenemos que ir donde tenemos que ir, y fuimos a la SUNAFIL. SUNAFIL intervino, ¿no? Encontró justamente la transgresión de las normas legales, la transgresión de las normas de bioseguridad, las libertades sindicales, y le implantó una multa de 57.000 soles, más otra multa de 17.000, me parece que todo, más de 70.000 soles la multa, y que fue un escándalo. Y luego, ¿qué hizo Eddie Jara? Echarme la culpa a mi persona y a la CGTP y a los dirigentes sindicales de lo que habían multado, como si nosotros fuéramos los responsables. Eso te digo porque similar está ocurriendo ahora. Nosotros lo estamos diciendo: destituye al gerente, señor alcalde, destituye al gerente. No nos hace caso, iremos a otra instancia o haremos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y cuando vengan las consecuencias, no será culpa de nadie, solamente sus acciones o por omisión de acción,
los resultados serán otros, ¿no? Mucho se le dijo a Eddie Jara de sus errores. Hoy usted lo confirma en esta noche, don Everardo Cadillo. Hoy sabemos que por no escuchar recomendaciones, sugerencias de las personas idóneas, está preso en el penal de Carquín con un pedido de prisión preventiva y con una imputación gravísima por parte del Ministerio Público, no por parte de ese medio de comunicación, por parte del Ministerio Público, de liderar o de ser cabecilla de una organización criminal. Eso, por ejemplo, ocurre porque de la misma manera, tal igual como nosotros, mucha gente dijeron que ya debe cambiar a sus gerentes, a los gerentes de línea, de todo. No les ha hecho caso, ¿no? E indudablemente hoy sabemos o pensamos, suponemos que era pues una verdadera organización de esa naturaleza que la Fiscalía ha calificado. Entonces, si es mi compinche, ¿yo por qué tengo que sacar? Si lo saco me delata, ¿no es cierto? Solo eso podemos pensar, porque como gerentes que no dan la talla ya, lo vas a tener pues pudiéndolo reemplazar por otros que puedan contribuir mejor, ¿no? Don Everardo, ¿eso significaría que vamos a tener quizás de acá en un corto tiempo otro alcalde preso en el penal de Carquín? ¿Podría llegarse a eso? Si las cosas continúan así, puede llegar. Yo le digo al alcalde don Hugo, no imite la actitud del alcalde hoy preso, ¿no? Cambie de actitud, ¿no? No por la CGTP ni Citramón, cambie de actitud por el bien en general, por el bien de Huacho. Él es alcalde de Huacho, nosotros queremos que le vaya bien, ¿no? En las gestiones, porque se trasunta en el desarrollo, en el bienestar de la provincia, de nuestra ciudad. Pero, bueno, si no quiere escuchar y piensa que con sus actitudes, los hechos, va a permanecer, indudablemente eso no lleva a ningún lado. Con esta pregunta cerrada terminamos, don Everardo, agradeciéndole siempre la gentileza. La población, mi audiencia me dice, pregúntale a don Everardo Cadillo, el que ha tratado al exalcalde Eddie Jara Salazar, y con lo ocurrido el día de hoy con Hugo Echegaray en la sesión extraordinaria. Eddie Jara, desde el penal de Carquín, viene asesorando a don Hugo Echegaray. ¿Qué es lo que piensa la CGTP Regional Lima Provincia? Yo no quisiera especular, ¿no? Pero yo veo casi la misma actitud, reacciones y actitudes. La misma conducta funcional repetitiva en el tiempo. Repetitivo, ¿no? Y eso, no sé, ¿por qué tendría que imitar algo que no construye? Algo que no beneficia. Porque, bueno, yo cuando nos conocimos, Eddie Jara, muy buenos amigos éramos, porque nosotros hemos sido dirigentes barriales, hemos sido dirigentes deportivos también, yo por mi club y él por su club, y hemos caminado mucho, y lo conozco, una persona muy servicial, muy asequible, muy bonachón, pero... ¿El poder lo ensegueció? Cuando llegó a ser autoridad, los primeros años posiblemente muy buenos, segundos, y bueno, después te carga la soberbia si no puedes manejar las cosas, las emociones, ¿no? Como tales. Yo siempre he dicho que cuando uno es autoridad, ¿no? Cuyo cargo es pasajero, así te relijan, pero es pasajero, no es de toda la vida. Bueno, ahí hay que generar y hacer amigos. Pero ¿cómo se hace amigos? Haciendo un bien, ¿no? Generando un bien. Pero si siendo autoridades vamos a ser ya con conductas que lindan, ¿no? De soberbia, por no decir otra palabra, indudablemente mañana más tarde, ¿qué va a decir la población? Ahí va, ¿no? Tal persona. Correcto. No van a decir, ahí va a que no van a venir a saludarte.
¿no? Claro. Esa es la situación, ¿no? O sea, que a veces no se piensa eso, pues. Don Hugo Chegaray Virú ha recibido al secretario general regional Lima Provincias en su despacho de alcaldía. ¿Ha recibido a don Everardo Cadillo? No, tampoco lo hemos solicitado, sinceramente, no lo hemos solicitado. Pero ante esta situación mínimamente él ha debido invitarlos a ustedes, ¿no? A raíz de nuestro documento nos pudo haber convocado, ¿no? Pero no lo hizo. No lo ha hecho. ¿Cree que a don Hugo Chegaray le importa un carajo lo que piensa la ciudadanía de su gestión? Espero que no, por el bien de él y de la ciudad, pero si es así es lamentable, ¿no? Finalmente, don Everardo, a nuestros 200 años de vida republicana, ya cumplidos, desde la CGTP, ¿cómo ven el futuro del país? ¿Cómo ven el futuro del Perú? ¿Cómo se ve el futuro de este próximo quinquenio? Palabra final. Con mucha esperanza, con mucha ilusión de que este inicio del otro centenario para el país sea, pues, nos encuentre fundamentalmente unidos los peruanos bajo un solo objetivo de que nuestro país en los próximos siglos, en los próximos decenios, vaya desarrollándose por el bien de nuestros bisnietos y nuestros descendientes que vienen, y eso depende de todos nosotros, no depende de nadie. No van a venir de afuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros las tenemos que hacer como lo hicieron nuestros antepasados, que hoy sus legados nos causa admiración y nos causa orgullo, ¿no? Todos los sitios arqueológicos, los sitios que hicieron, los trabajos que hicieron, es materia de admiración no solamente de nosotros, sino fundamentalmente del extranjero, ¿no? Como en el exterior, desde el exterior vienen felicitaciones, por ejemplo, para el presidente de la República por el nombramiento del canciller Héctor Béjar, pero acá lo están dándole prácticamente como a piñata. Viene una felicitación por el nombramiento de Juan Cadillo como ministro de Educación, ¿no? Pero por eso digo, a veces no sabemos valorar lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Solo cuando salimos fuera del país comenzamos a valorar el quechua, comenzamos a valorar nuestro folclore, lo que nunca en el país bailaron, lo que nunca en el país, por ejemplo, se pusieron un chullo, ¿no? Cuando los franceses tuvieron que poner, allá cuando van, sí, ellos se ponen y dicen que son peruanos y se ponen el chullo, su poncho, y se sienten bien peruanos. Y cuando le dicen, a ver, háblame de quechua, y no saben ni siquiera qué es. Ni decir hola. Por supuesto. Entonces ahí comienzan recién a valorar lo nuestro, ¿no? ¿Por qué? Porque otros países desarrollados valoran primero su tradición, su folclore, su cultura, ¿no? Por eso que se han desarrollado, ¿no? Acá no, acá prácticamente no lo valoramos, y todo lo que no es, ¿no? Ahora hemos visto todo lo que no es Blanquito, no, Miraflorino, San Isidrino, ellos, todo lo que no salen en la televisión, no, ellos no son técnicos, ellos no son intelectuales, ellos no son opinólogos, no. Los opinólogos, los técnicos, esos son los que viven por allá, ¿no? Y sin embargo hemos visto, en la práctica, como un solo abogado, ¿no? Que es Aníbal Torres, se enfrentó contra todo un bufete de abogados, los más prestigiados del país, ¿no? Entonces ahí vemos, pues, quién es quién, ¿no? Y hay que valorar lo uno o lo otro. Con eso yo no digo que no haya personas valiosas en el otro sector, los hay,
como también los hay personas que no valen la pena, que solo ponen obstrucción y piensan en el interior del grupo, de sus intereses, y los otros les importa un bledo. Pero como también hay personas buenas que sí pueden construir el país que es lo que nosotros queremos, un país soñado, ¿no? Un país que sea justamente como en una casa, ¿no? Para vivir de lo mejor, ¿no? Con todas nuestras comodidades, un bienestar general para todas y todas, ¿no? Eso es lo que soñamos y esperamos que eso comencemos a construir a partir de este centenario. Su hinchada, don Everardo, me dicen, David, pregúntale al amigo Everardo, al compañero Everardo, ya que estamos en un año preelectoral, ¿se animaría a postular a la alcaldía provincial de Huaura, don Everardo? Mira. ¿O es muy pronto todavía para dar una opinión al respecto? No, hay propuestas, desde luego, no solamente los compañeros de la provincia, sino también de otras provincias. Pues hay que evaluarlo, porque Everardo Cadillo hay algo que nosotros como sindicalistas, o mi persona como sindicalista, ha aprendido. No solo decisión uno. Por ejemplo, mi opinión es mi opinión personal, pero cuando enfrentamos las cosas en una opinión colectiva, ¿no? Usted se debe a las bases. Determinamos en una forma colectivamente. Como por ejemplo, había propuestas para ir en estas elecciones generales, para ir nuevamente como candidato al Congreso. Evaluamos en conjunto con todos los compañeros de la región y dijimos, por esta vez no hay que ir, ¿no? Y determinó. Ahora, si hay una inquietud igual en la región, evaluaremos, y si hay una situación de enfrentar un proceso eleccionario, tampoco lo corremos, ¿no? Tampoco lo corremos, como tampoco no nos quita el sueño de no serlo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a vivir nuestro trabajo, y cuando seamos autoridad, en un hipotético caso, trabajaremos como debe ser para poder contribuir en el desarrollo del país y de la región, ¿no? Y viviremos de nuestro trabajo, después nos retiraremos y viviremos de nuestro trabajo, de nuestra profesión, ¿no? Por eso que nosotros no corremos de ser candidato, ni tampoco nos quita el sueño de ser candidato, ¿no? Bueno, don Everardo Cadillo Huerta, secretario general regional de la CGTP para las cámaras del diario Regional Hoy, ha estado con todos nosotros en una entrevista en exclusiva. Hoy viernes 6 de agosto del año 2021 ha terminado la entrevista con un mensaje esperanzador por estos 200 años y no ha descartado la posibilidad de postular, si es que así lo exigen sus bases, los colectivos, a la alcaldía provincial de Huaura. O al gobierno regional. O al gobierno regional, dice don Everardo Cadillo. No se corre a la lid electoral, no se corre a enfrentar a nuestra clase política regional o provincial, ¿no? Si las bases así lo exigen, si las bases así se lo piden, don Everardo no se corre a un proceso eleccionario. Bueno, don Everardo, muchísimas gracias por la entrevista y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, David, y muchos parabienes también, y muchos parabienes para todos tus oyentes y televidentes. Bueno, queridos hermanos, hasta una próxima oportunidad. Retornamos.